En este momento estamos reunidos con la doctora Diana Jaramillo, ella es profesora de la Universidad de Antioquia. Reconocemos dentro de su trabajo académico cerca de 27 artículos que versan sobre subjetividad política, prácticas de enseñanza, etnomatemáticas, procesos que involucran maestros y también procesos de enseñanza de estudiantes. Y una primera pregunta que iniciaríamos con este diálogo y que previamente casi que haces una entrada a ello es ¿por qué este interés en la subjetividad del maestro de matemáticas? También en esta entrada, si nos quieres contar un poco más sobre ti, pues te lo agradecería. A ver, yo tengo una formación de licenciada en matemáticas de la UIS, egresada en la década del 90, comienzos de la década del 90. Era una formación que yo tuve, casi una formación de matemática pura. Realmente el programa en aquella época en la Universidad Industrial de Santander era un programa de matemáticas, o sea, yo veía análisis, álgebras, topologías 1, 2, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ya empiezo a trabajar con la idea de irme a hacer un doctorado en educación matemática, claro, yo que llevaba conmigo, llevaba una formación positivista basada en el aprendizaje que había tenido en la matemática y en la enseñanza que había visto en mis profesores. Mi idea de investigación era absolutamente positivista, ¿no? Cuando llego al Brasil, llegué en 1997, con la idea de hacer un doctorado, una maestría, perdón, porque yo me fui solamente con mi pregrado, una maestría en educación matemática que llevo en mi maleta de viaje, como diría la Rosa, que llevo en mi maleta de viaje, pues un montón de matemáticas, muchas materias de matemáticas de un alto nivel, casi con una maestría, llevaba al nivel de una maestría en matemáticas y unas formas de hacer investigación absolutamente positivistas. Cuando ingreso a la maestría en el Brasil, me encuentro a un grupo de profesionales, investigadores, con una trayectoria en educación matemática muy grande. Estamos hablando del 98-99. Yo creo que hoy Brasil nos lleva 40 años en investigación en educación matemática. Por ejemplo, este tema que ustedes están abordando hoy es un tema que lo abordaba Brasil hace 30 años. Apenas hoy se empieza a trabajar acá en Colombia, digo hoy en los últimos 2-3 años. Bueno, ¿eso qué hace? Que yo me estrelle cuando llego con una propuesta de investigación en una idea metodológica absolutamente empírico-analítica, pues me estrello porque me encuentro con una escuela de profesionales que trabajan en perspectivas de investigación cualitativa, hermenéutico-interpretativa, crítico-dialéctica, la escuela donde trabajó Paulo Freire, la escuela donde trabajó Wiratán de Ambrosio y obviamente todos mis profesores habían sido formados por Wiratán de Ambrosio, que fue quien empezó años atrás la educación matemática en el país. Entonces empiezo yo a ver un mundo más grande. La investigación no es como yo creía. Entonces yo creía en un método positivista, en un método que basado en unas premisas y tú movías y hacías unas cosas, entonces salían unos resultados, ¿cierto? Y empiezo a ver otras perspectivas de investigación, entre ellas la formación de maestros en la educación matemática en una perspectiva histórico-cultural, la etnomatemáticas y otros temas que en Colombia no abordaríamos solo 20 años después. Entonces, para mí fue un movimiento muy fuerte, así en menos de 2 años yo me estrellé, me choqué y tuve que recomenzar, bueno, ¿y ahora por dónde me voy a ir, cierto? Entonces fue un aprendizaje ahí bien interesante. Bueno, objetividad, ¿cierto? Bueno, entonces ahí me aproximo al tema, porque yo llegué a iniciar mi maestría con una idea de un programa de formación de maestros, donde yo les diría a los maestros lo que deberían hacer, porque era una idea, era lo que yo llevaba, no tenía más en ese momento. Entonces, cuando yo me presento, yo digo todas las acciones que los maestros tienen que hacer, las hacemos y los maestros se transforman. Claro, y mi profesor, cuando vio aquel proyecto, mi profesor fue el profesor Darío Fiorentini, él es muy reconocido en Brasil en el área de formación de profesores, me dice, un momentico, vas a empezar a leer y a partir de las lecturas ver si continúas por esa idea o no.
O sea, era una idea donde yo consideraba que el profesor era una tabula rasa. Yo, investigadora, acompañada de mi asesor, le diría qué tenía que hacer, él haría y listo, quedó formado, ¿cierto? Entonces yo empecé a leer mucho. Además, cuando yo ingresé a la Unicampi, que fue donde yo estudié, la Unicampi tiene pues, muchas cosas muy interesantes. Una de ellas es que tú eres estudiante de la universidad y puedes asistir a todos los seminarios que tú quieras de cualquier facultad y te puedes matricular en ellos, ¿no? Entonces yo empecé a participar de muchos cursos de formación de maestros, cursos de lingüística, de semiótica, cursos de educación matemática, historia. Bueno, yo me había ganado una beca muy buena en el Brasil, entonces mi función era estudiar. Entonces yo empecé a meterme a todos estos seminarios y a entender la riqueza que me daba a mí en términos de mi formación en la universidad. Obviamente era una universidad, ¿no? Pero hace 25 años, donde todos los profesores eran doctores y postdoctores, y donde nos llevaban en educación muchos años de ventaja en términos a los desarrollos que teníamos aquí en Colombia, en educación en general, ¿no? Y en educación matemática, pues ni se diga. Entonces, cuando yo empecé mis primeras lecturas y empecé a ir a los seminarios y a todas las asignaturas que podía, de hecho, Habermas yo lo conocí allí, que estudiaban con La Rosa, entonces yo hice el seminario con La Rosa, o sea, todos esos marcos teóricos que los profesores llevaban, pues ahí estaban los autores vivos. Claro, entonces empiezo a sacudirme y yo digo, no, el mundo es más, la formación de profesores es mucho más de lo que nosotros creíamos en Colombia, que teníamos y tenemos todavía el ministerio. El ministerio todavía tiene una idea de formación donde el formador dice y el maestro que está siendo formado hace y listo. No, entonces descubrí que no era así. El maestro era un ser que pensaba, era un ser que era un sujeto histórico, social, cultural, político, y que el maestro no se limitaba a reproducir lo que otros le dijeran. Ustedes dirán, pero ¿cómo así, profe? Miren, estoy hablando hace 26 años. Hay un libro muy interesante que se los puedo remitir en mi tesis doctoral. Es un libro que tiene toda la vigencia hoy. Es de 1999, elaborado por unos españoles muy famosos. Y ahí había un artículo de José Contreras Domingo. Él trabaja formación de profesores hasta hoy. Y en ese artículo había un párrafo que decía: apenas hasta 1975, los investigadores norteamericanos descubrieron algo que los maestros ya sabíamos. Descubrieron que los maestros tenían pensamiento. Entonces, que los maestros no iban simplemente a acatar las órdenes de unos sabios, de unos expertos, que desde fuera daban teorías, normas de lo que debían hacer. Claro, cuando yo leí ese artículo, la sacudida, o sea, fueron golpes y yo, Dios mío, eso era lo que yo iba a hacer. Yo era una voz experta que desde la Universidad Unicampi le diría a unos maestros lo que debían hacer. Quería decir que apenas en 1975 esos investigadores norteamericanos estaban descubriendo que los profesores pensábamos. A partir de esa década de finales de los 70 empieza a trabajarse algo que es el pensamiento, el conocimiento, la reflexión del maestro y del maestro que enseña matemáticas. Ese artículo marcó mi vida. A partir de ahí yo dije, por Dios, es que los maestros son sujetos. ¿Y qué era ser un sujeto? En mi grupo de investigación todo el mundo hablaba del sujeto. Y yo, ¿y qué será ser sujeto? Yo iba de Colombia, donde la única palabra sujeto que teníamos era el sujeto que metían a la cárcel. Aquí nunca en educación hablábamos de un sujeto social, histórico, cultural. Y entonces la primera pregunta que yo les hice a todos era,
me explican qué están comprendiendo por sujeto. Cuando yo digo, pues le hice esa pregunta a toda la universidad, a todos los cursos, y empecé a buscar en toda la literatura qué era eso del sujeto y de la subjetividad. Repito, en la Unicampi ya iban como por se cedió en 1999, fue la sede de la tercera conferencia mundial de la teoría histórico-cultural de la educación. Ahí me metí a ese congreso. Yo no sabía qué iba a entender, sí o no, porque se hablaban todos los idiomas, pero allá me metí y por fin entendí de qué sujeto se hablaba. O sea, era una idea que venía desde la escuela rusa, entonces ahí aparecen sujetos, autores como Vygotsky, Leontiev, Davidov, Bakhtin, que no nos había llegado a Colombia, porque nosotros en Colombia hace 20, 30 años solo hablábamos de Piaget, hace 30 años. Solo teníamos traducciones de Piaget, además porque estábamos en Occidente y toda esta escuela rusa era de la Unión Soviética. Y allí conocí pues estos autores, ¿no? Autores que si acaso aquí ahorita mencionábamos a Vygotsky, realmente no sabíamos nada de Vygotsky. No sabíamos nada de Leontiev, de Luria, de Davidov y de todo este equipo de psicólogos y educadores rusos que nos mostraban otras alternativas de entender a los sujetos en una perspectiva histórico-cultural. Entonces, ahí yo rompo con esa idea solipsista del individuo. El maestro es un individuo, tabula rasa, que yo llego, le echo todo un rollo, le pongo a hacer un montón de cosas y listo, quedó formado. Y empiezo a reconstituirme yo como un sujeto investigador, ¿cierto? Bueno, entonces aparecieron todas estas lecturas, algunos de esos autores los citamos en ese artículo que les mandé, y ahí empezamos a entender qué es eso del maestro como un sujeto. Yo creo que por ahí es pues donde empieza el estudio, claro, y entonces toda esa idea inicial que yo llevaba de proyecto, pues eso se fue para la basura, porque eso no correspondía a la realidad de los maestros y tampoco a lo que yo quería hacer, ¿cierto? Bueno, yo dejo ahí como ese comenzar. Bueno, profe, pues en ese orden, hay algunas de tus palabras que yo las siento muy cercanas, porque efectivamente la formación que uno tiene después pasa al aula y tú en el aula dices, pero hay algo que me resuena y que no me lo puede dar solo el conocimiento matemático, ¿no? Y son cosas que resuenan no solo de las prácticas, sino también de los sentires personales, de eso que tú llamas sujeto. Estamos en unos roles históricos, en unos roles sociales, en unas líneas culturales. Claro, esa idea esa pregunta es muy importante. ¿Esa pregunta la hicieron los compañeros o La ustedes? hicieron los compañeros. Compañeros. Yo creo que esa es la esencia. Porque unos autores hablamos de subjetividad y no de identidad. Entiendo que el curso de ustedes habla de identidad. Entiendo, sí. Nosotros, cuando digo nosotros, somos mi grupo actual de estudiantes, al grupo el cual coordino, que es Matemática, Educación y Sociedad, y los grupos a los que pertenezco o pertenecí en el Brasil, porque no se trata de un asunto que identifique al maestro. O sea, no se trata de darle una identidad. Una identidad la voy a explicar así metafóricamente. Es como cuando te dan a ti el documento de identidad. Ahí aparece tu foto, tu cédula y tu número. Y no sé, pues, Francisco, si está familiarizado con nuestro documento. Sí, sí. Entonces, la cédula, que es un número, una foto y una huella. Y dice las características, si tienes un lunar o no, o cualquier cosa. Y siempre en ese artículo o en otros que hemos trabajado sobre la subjetividad, a propósito, sugiero, si quieren discutir más eso, leer la tesis de doctorado de Luz Adriana Cadavid, que es esa que referimos ahí en el artículo. La subjetividad no se define, no les puedo dar unas características, pero no lo puedo hacer porque no existen. O sea, podemos decir que la subjetividad es un proceso constante, continuo de transformación del sujeto, pero no puedo, como otros autores lo hacen, y lo digo con mucho respeto, estamos hablando de autores desde Schulman, cuando
define las características que debe tener un profesor de matemáticas, incluyendo a Ponte, incluyendo a muchos autores de la educación matemática. En esta perspectiva histórico-cultural no podemos hacer un listado y chulear, no, porque el sujeto se constituye sujeto a través de su propia historicidad, a partir de su vida cotidiana, como dice ahí en el artículo, a partir de su vida cotidiana, a partir de las experiencias en el sentido de la rosa que lo transforman. Entonces, no da para decir cuáles son las características. ¿Qué sí les puedo decir? ¿Cómo se reconstituye esa subjetividad? O sea, ¿dónde habita esa subjetividad? Eso con cierta seguridad lo podemos decir. Miren, hablamos de constitución y reconstitución de la subjetividad, porque no da para decir que mi subjetividad, o sea, yo sujeto, Diana Jaramillo, soy esta. No, porque yo en mi vida en mi constitución de la subjetividad siempre estoy en movimiento, ¿cierto? Igual el maestro, o sea, yo como maestra pongámoslo así, de matemáticas, realmente yo soy formadora de profesores, yo como maestra de matemáticas no estoy acabada, estoy en un inacabamiento y en una formación continua. Entonces, yo puedo decir ese proceso, cómo se va reconstituyendo cada vez. Pero no puedo dar esas características, porque todos los días ese sujeto maestro, en la perspectiva que nosotros tenemos, está en ese movimiento continuo. Entonces, ¿qué es tan importante? Y voy a aprovechar con lo que acabas de decir tú, Francis. Cuando yo llego al Brasil y luego cuando retorno a Colombia, encuentro esto, la diversidad cultural, social, étnica, física, cognitiva, de género en Latinoamérica. O sea, esto es algo que nos involucra a todos los latinoamericanos. No estoy hablando de educación matemática en Europa, estoy hablando en Latinoamérica. Esta es una imagen que yo coloco mucho de unos proyectos que hemos hecho, porque miren, aquí tenemos un maestro indígena de la comunidad Dule, esta es la escuela arriba, acá tenemos una maestra en una escuela de una comuna de Medellín, aquí tenemos la maestra Luz Adriana de ese artículo que sacamos, del agua, donde están los niños en el agua. Piensen en esa diversidad de maestros, o sea, así como hay esa diversidad de niños, está la diversidad del maestro. Entonces, ¿cuál es la identidad del maestro que enseña matemáticas? Fíjense que yo estoy hablando del maestro que enseña matemáticas, porque en Latinoamérica no todos los que enseñamos matemáticas fuimos formados como profesores de matemáticas, ¿cierto? Eso ocurre aquí, en Chile, en Brasil, en casi todos los países latinoamericanos. Entonces, ¿yo qué podría decir de identitario, de identidad para estos maestros? Por ejemplo, el maestro Richard, que es el maestro indígena, es social y culturalmente hablando, totalmente diferente a la maestra Street, que es la maestra que está al lado derecho abajo. Tienen unas cosmovisiones diferentes, unas cosmogonías, unas espiritualidades, vienen mundos diferentes, sus alumnos también. Entonces, ¿cómo puedo yo hablar de una identidad? Por eso nosotros nos alejamos del término identidad. Claro, eso es bastante discutible, de hecho, y no quiero decir que el término identidad no pueda existir, existe y también se defiende, pero nuestra perspectiva hablamos mejor de la subjetividad. Entonces voy a pasar acá algunas ideas de esa subjetividad para llegar luego a una diapositiva que me interesa mucho. Miren, yo que aprendí con la perspectiva histórico-cultural, que fue la que me dio el fundamento teórico para hablar de la subjetividad. Y por esto no soy capaz de hablar de identidad. No soy capaz de hablar de un manual de maestro de matemáticas o de un manual de los saberes que un maestro de matemáticas debe tener o de un manual de conocimientos que un maestro de matemáticas deba tener. Entonces, los elementos constitutivos de la subjetividad de cada sujeto son diferentes. La reconstitución de la subjetividad es un viaje de formación que no tiene ningún mapa demarcado.
es un viaje que no se transfiere, es personal. Vayan pensando en el ejemplo del artículo de la profesora Olivia. Eran 4 maestras y fueron 4 caminos de constitución de la subjetividad totalmente diferentes. Cada sujeto sufre ese viaje de forma singular, avanzando, retrocediendo, subiendo, descendiendo en diferentes estaciones. El sujeto y su subjetividad se va constituyendo a lo largo de su vida. Siempre permeado por voces de otros. ¿Cuáles otros? Familia, amigos, instituciones escolares, profesores, pares escolares, iglesias, anónimos. Eso muestra cómo esa constitución de la subjetividad habita en una dialéctica entre lo individual y lo social. Pero cada voz de esos, que es la familia, amigos, instituciones, colocamos estos elementos ahí porque es lo que es, por lo general las investigaciones nos han mostrado. ¿Cuáles son las voces que me constituyen a mí como sujeto? Mi familia, amigos, las instituciones donde he estudiado y elaborado, los profesores, mis pares escolares, la iglesia, etc. Pero cada voz de esas es escuchada por cada sujeto de forma diferente. Unas voces te hablan muy alto y otras te hablan muy bajo. ¿Eso qué muestra en la constitución de la subjetividad? Que hay una dialéctica entre lo singular y lo plural. Los géneros discursivos de los grupos de la vida cotidiana de cada sujeto hacen parte también de su propia subjetividad y se van ganando otros sentidos a medida que la subjetividad se va reconstituyendo. Eso confirma que nos constituimos en y por el lenguaje. ¿Qué son los géneros discursivos? Según Bakhtin, los géneros discursivos son esos discursos que nos van tornando parte de determinados grupos, de determinadas, sí, grupos sociales, colectivos sociales. Por ejemplo, los médicos tienen unas formas de hablar que entre médicos ellos entienden rápidamente. Los maestros tenemos unas formas de hablar que eso es lo que producen los géneros discursivos de los maestros. Voy a poner un ejemplo. Diagnóstico. Un médico le puede decir al otro, ¿cómo te fue con el diagnóstico del paciente? Miren ahí el uso del término diagnóstico, ¿cierto? Mientras que un maestro le dice al otro, aplicaste prueba diagnóstica. Es la misma palabra, pero hace parte de géneros discursivos diferentes. Esos géneros discursivos van haciendo parte de mi subjetividad. La subjetividad se reconstituye en y por el contexto sociohistórico del sujeto, su vida cotidiana y el papel social que desempeña en ese cotidiano. Es decir, esa subjetividad se reconstituye desde, en, para y por las prácticas sociales. Miren, ahí coloco un maestro que es el maestro indígena. Miren la escuela, mire el diario pues la vida diaria del indígena y miren la práctica social del indígena. Es muy diferente a la escuela de la maestra Astrid, a las prácticas sociales de la maestra Astrid en una ciudad como Medellín, por ejemplo. Bueno, y todo eso era porque yo quería llegar aquí. Una subjetividad que se constituye como una lucha interna del sujeto en su autoconciencia. Ese término autoconciencia yo lo tomo de Bakhtin. Siempre en una dialéctica, movimiento entre. Autoconciencia es cómo yo voy librando mis luchas internas en un diálogo constante entre yo y el otro. Entonces, miren esta diapositiva. Cuando ustedes me dicen cómo caracterizar la subjetividad, mi respuesta es, no hay características. Lo único que sí sabemos de la subjetividad es que esto amarillito se me movía para mostrar el movimiento entre el yo y el otro, entre lo individual y lo social, entre lo singular y lo plural, entre el derecho y el revés, entre la reflexión y la refracción. Esa es una metáfora del espejo. Entre la identificación y desidentificación. Ahí en ese movimiento, entre esas dos cosas que aparecen ahí, es donde yo constituyo mi subjetividad. Entonces, la maestra Olivia
como maestra de matemáticas, que le tocaba enseñar matemáticas y que no era el área de matemáticas, fue constituyendo su subjetividad a lo largo de una serie de procesos donde ella, ese yo, Olivia, se pone en ese diálogo constante, en esa dialéctica, en ese movimiento con ese otro, que los otros, por ejemplo, para la maestra Olivia, fueron ese otro que se llama Grupo de Educación Matemática, los alumnos y toda la historia que se cuenta en la tesis doctoral, entre lo individual y lo social, entre lo que ella se siente identificada y lo que la desidentifica cuando escucha al otro. Hay unos movimientos, por ejemplo, en la tesis doctoral de Luz Adriana que hicimos, intentar generar unas actividades, en este caso las llamamos actividades orientadoras de enseñanza, para movilizar a los maestros y para que los maestros pudieran ir viendo cómo se reconstituía esa subjetividad. Pero si ustedes leen la tesis de ella, que es de 4 historias, la mía es de 3 historias, la de ella es de 4 historias, no da para encontrar características comunes. Bueno, hasta que habrían algunas características comunes, pero ese no es nuestro objetivo. Era ver cómo esa maestra decía, yo nunca creí que enseñar variable, movimiento, transformación lo pudiera hacer desde preescolar, porque lo hicimos con maestras de preescolar, hasta maestros de 11. O sea, yo estoy hablando de variable. Yo nunca había entendido que era una variable. Yo nunca había entendido que era una función. Pero si cogemos el capítulo de otra de las maestras, son otras como los aprendizajes, las apropiaciones que la maestra hizo. Porque la subjetividad es única, no se transfiere. Cada uno vive su proceso. Todas esas frasecitas que les puse antes. Cada uno recorre un camino diferente. Por ejemplo, en este momento, como investigadores, Francisco está recorriendo un camino, un viaje diferente al de Claudia. Fíjate lo que él acaba de decir. Yo llegué aquí y me estrellé. Nunca en Paraguay había escuchado hablar de tales términos. Mientras que Claudia puede decir otras cosas al respecto. Entonces, están escuchando la misma voz en este caso, que es la mía, pero cada uno de ustedes está viviendo su propio viaje en la reconstitución de esa subjetividad. O sea que estaríamos hablando, si bien no de unas características de la subjetividad, sí unos escenarios que hacen parte del desarrollo de esa subjetividad. Cuando hablamos, digamos, de la experiencia personal, puede ser la experiencia profesional, puede ser, por ejemplo, los procesos de formación. Claro, o sea, partamos de algunas ideas histórico-culturales. Lo histórico-cultural se centra en unos elementos. Uno, el sujeto. En una perspectiva histórico-cultural de la educación, prima el sujeto. ¿Cuál sujeto? El sujeto que enseña y el sujeto que aprende. Como sujetos habitan un contexto social, cultural, económico, político. Piénsense, voy a pensar siempre en ustedes dos, miren. Lo que habita en este momento Francisco es un contexto social, histórico, cultural muy diferente al tuyo, ¿cierto? Cada uno de nosotros en la perspectiva histórico-cultural entendemos que producimos historia. O sea, yo soy un ser histórico que vive en la historia, pero produce historia. Cuando tú, Claudia, vas y das una clase y Francisco va y da otra clase, está produciendo historia. En este momento yo soy un ser histórico produciendo historia. O sea, en este momento estoy produciendo historia para ustedes, ¿cierto? No estamos hablando de la historia de Simón Bolívar, que ellos también la produjeron, ¿no? De la historia del cotidiano, ¿cierto? Entonces, en el asunto de la formación de maestros, lo que nosotros hacemos es cómo movilizar esa transformación a partir de la generación de experiencias auténticas, como dice la Rosa, o de actividades orientadoras de enseñanza, por poner un ejemplo, que fue como tomamos esa tesis. O sea, ¿qué voy a hacer yo? Voy a decirlo así. Como decía Kafka, hagan de cuenta, escoger y darle un golpe en la cabeza al sujeto, y dice Kafka,
para empezar la producción de esto y aquello. O sea, piénsese, ¡pum!, le doy un golpe en la cabeza a Francisco y Francisco, ¿cómo así? Es que hay subjetividad, es que hay política, es que hay ética. Yo te doy un golpe a ti en la cabeza y tú te vas a hacer otras preguntas. Entonces, lo que realmente nosotros hacemos en esta perspectiva histórico-cultural es qué experiencias auténticas en el sentido de la Rosa proporcionarle al maestro información para que él vaya reconociendo y transformándose en ese movimiento de su propia subjetividad. Porque, repito, la subjetividad es un proceso inacabado. O sea, yo soy hasta este instante, pero en un segundo ya soy otra y soy otra y soy otra. Hay varias formas de movilizar la subjetividad. De hecho, cualquier cosa moviliza la subjetividad, ¿cierto? Si el ministerio ahorita cita a 1000 maestros y les da una conferencia, ahí hay una movilización de la subjetividad. Y uno firma para decir estoy formado, Claudia sabe de lo que yo hablo, ¿no? Lo reúnen a uno, le dan una conferencia, un experto de afuera, ¡pum!, firmé, formamos a 1000 maestros. Ahora la pregunta es, ¿qué movimiento genera eso? Escuchó y salió de ahí y siguió igual, ¿cierto? O sea, seguramente no hay transformación, pero hay un movimiento, solo que no es un movimiento de vida, de sujeto, ¿cierto? Hoy una conferencia, de pronto uno o dos la oyeron, la entendieron y se fueron y medio transformaron algo. Pero sabemos que esos procesos de formación no transforman. Nosotros, en mi experiencia como investigadora, siempre hemos hablado de dos términos muy fuertes. Uno, generar experiencias auténticas, en el sentido de la Rosa. Creo que en el artículo ahí lo decimos, que es una experiencia auténtica. Cuando esa experiencia me moviliza, me traspasa, me atraviesa. Por eso está la separación de la palabra experiencia, o sea, aquello que me atraviesa, viene de fuera y me atraviesa. No todo lo que me pase como maestro me atraviesa. Hay unos eventos que me atraen. Por ejemplo, en este momento, acá en mi ciudad está cayendo un huracán fortísimo. Es una experiencia que yo estoy sintiendo a través del oído, estoy viendo la lluvia, pero eso no me atraviesa. Es muy diferente a que ustedes ahora me digan, Diana, no te entendimos nada. Uy, yo voy a decir, ¿cómo? ¿Qué pasó aquí? Entonces, no todas las experiencias de formación me atraviesan. Entonces, ¿cuáles? Para la formación inicial, nosotros hemos identificado algunas experiencias de formación que atraviesan. Bueno, también para la continuada. Entonces, una son las experiencias auténticas y otra, hemos trabajado mucho en las tesis, son las actividades orientadoras de enseñanza. Nosotros trabajamos con un grupo brasilero que trabaja las actividades orientadoras de enseñanza, que a su vez yo puse en diálogo con Radford porque el marco filosófico es el mismo, que es Davidoff, Leontiev. Una actividad orientadora de enseñanza, ahí está dicho en ese artículo muy rápidamente qué es, ¿cierto? Pero es una actividad en el sentido de la escuela psicológica de la Unión Soviética. Una actividad es un conjunto de acciones que movilizan al otro, pero para que movilicen al otro tiene que tener determinadas características, tiene que tener un motivo, una necesidad, un objetivo y unas acciones. ¿Qué es lo que el autor Moura y bueno, muchos otros proponemos con la actividad orientadora de enseñanza? Que en algún momento del proceso en el aula, tanto el motivo que el objeto motivo lo llama Luis Radford, el objeto motivo del maestro se encuentre con el objeto motivo del alumno. O sea, la actividad que el maestro va a planear tiene que estar pensada en la realidad de ese alumno, en la preocupación de ese alumno, para que en algún momento de la clase o de la actividad orientadora nos encontremos. Entonces, fíjense la actividad de la cría de los pollos. Eso fue una actividad que movilizó la escuela, la del café y la del agua. Esa escuela es bien particular. La profesora Luz Adriana ha hecho unas cosas maravillosas allá. O sea, con lo del cultivo del café se encuentra el maestro, se encuentra el padre de familia y se encuentra el niño. Con eso hemos trabajado función, hemos trabajado variable, hemos trabajado un montón de cosas.
Pero para responder a la pregunta, yo no sé, es que yo no tengo en este momento, pues yo conozco muy bien a Oles Cosmos, no tengo en este momento enfoque temático de él, pero nosotros hemos trabajado muchas temáticas. Por ejemplo, en la tesis de maestría de Adriana y Quintero, que ella la menciona ahí, David y Quintero, hicimos un proyecto sobre el agua, cómo se relacionaban los sujetos con el agua, allá en El Hatillo, que es una escuela rural, con una escuela de acá, de una de las comunas de Medellín urbana. Y se negoció el tema del agua con los muchachos. Hay unas formas de negociar, pues, pero ahorita no viene al caso decirlo porque me puedo extender. Y la tesis muestra las dos formas de relacionarse con el agua tan diferente, claro. Y ahí que estábamos enseñando era con niños de noveno y de décimo. O sea, el asunto matemático siempre está. Pero claro, la relación del agua de los sujetos del Hatillo es muy diferente, porque allá no tienen todavía el acueducto de EPM, todavía hay fontanero. Barbosa es un municipio lleno de ríos y charcos donde las personas de Medellín vamos a pasear. O sea, el agua está ahí. Mientras que en Medellín el contacto de nuestros niños con el agua es abra el grifo, abra la canilla y es el agua de EPM. Entonces, esa fue otra negociación que se hizo. Igual, hemos llegado de muchas formas a esas negociaciones, pero no recuerdo el término ahorita de Descosmos, y ese término no lo recuerdo, entonces no puedo decir un sí o un no porque podría equivocarme. Esa frase está escrita en los lineamientos, textualmente está escrita en los lineamientos curriculares de 1998. Y todos los maestros en formación en algún momento de su vida leyeron esos lineamientos. Sin embargo, el término, miren que no está, la expresión no está clara. Y resulta que en nuestra perspectiva histórico-cultural, todo conocimiento matemático está socialmente construido. Lo voy a poner así con un ejemplo que tenemos en un artículo. El área, ahí hay un concepto en el artículo de función. Nosotros lo trabajamos de Caraza, que es un autor del siglo XIX-XX, portugués, matemático, pero tenía una perspectiva histórico-cultural de las matemáticas. Entonces, él muestra cómo la función es un concepto socialmente construido, que es lo que tratamos de mostrar en el ejemplo, cómo los niños y la maestra Olivia empieza a hablar de variación, cuánta comida hay que darle de acuerdo al tamaño, al número de tiempo, ¿cierto? Bueno, entonces miren esa frase, está desde los lineamientos, por ponerlo aquí en Colombia, Francisco Javier, aquí hay unos lineamientos curriculares de 1998, que son los que todavía orientan, digamos, el mínimo que debe hacerse en la escuela en matemáticas. ¿Qué es el área? ¿Para qué el área? ¿Para qué usamos nosotros el concepto de área? Socialmente, por ejemplo, está asociado a propiedades que adquirimos, espacios que necesitamos delimitar. Sí, si quiero pintar una casa, ¿cuánto necesito de material? Busco, se dice estar socialmente hablando. ¿Sí? Eso. O si quiero ponerle piso. Claro, nosotros tres pertenecemos a una comunidad eurocéntrica. Voy a explicar qué es eurocéntrica. Pues todo nuestro conocimiento está conformado y basado en Europa, ¿no? O sea, estas nociones de medida, de área, son de la tribu europea, como diría Liscano, y esa fue la matemática que nosotros aprendimos, ¿cierto? Área. Área está asociado a medir, voy a pintar, voy a comprar. Eso está asociado a la propiedad privada. Yo voy a pintar mi casa. ¿Cuántos metros cuadrados tiene tu casa? Tiene tu casa. O sea, es una construcción. Estoy contando una historia pues muy rápida. Social, que viene producida, no sé qué edad ponerle a la noción de área, no voy a cometer aquí ese error
para no enredarme con Edgar, que es historiador. ¿Cuántos siglos tiene esa noción de área? Pero esa noción de área está asociada a una propiedad privada, a un límite, ¿cierto? Tenemos que encerrar algo, ponerle estacas a un terreno, a una casa. Resulta que esa noción de área, tenemos comunidades donde esa noción de área no existe, no se comprende. Estoy hablando de comunidades indígenas aquí en Colombia, pero podría hablar de cualquier otra noción. Voy a colocar esa porque es un ejemplo que tenemos en una investigación. Es decir, hay una comunidad, la del maestro Richard, que está ahí en la imagen, donde la comunidad no atiende a la propiedad privada. La comunidad no distribuye la tierra por áreas. Entonces, cuando tú intentas discutir una noción de área, matemáticamente hablando, no es una noción que ellos hayan construido. Ellos tienen otras ideas, nociones de medición, más no la de área. Por ejemplo, hay una comunidad zenú cercana a esa otra que habla de tarea. ¿Qué es una tarea? Es la tarea que hace un hombre en un día. ¿La tarea de qué? De cultivar un terreno. Entonces, esa medida no es por área, es por tarea, ¿sí? O sea, el área es una noción socialmente construida. Igual la noción de función que está en el ejemplo ahí. Lo que muestra Caraza, el autor del libro en el que nosotros nos basamos, es cómo la función, todo el camino histórico de la función viene del ejercicio de predecir, de conjeturar, y empiezan a aparecer nociones como variable, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos construyendo ese conocimiento socialmente construido. Pero cuando hablamos de socialmente construido, es la esencia de nuestra sociedad, que es cosmogonía, cosmovisión y espiritualidad. Nosotros tenemos una cosmogonía, cosmovisión y espiritualidad eurocéntrica. Hay otras culturas cuyos aprendizajes matemáticos o de ciencias, de cualquier otro tipo de ciencia, no es eurocéntrica, que yo trabajo mucho con eso y es lo que llamamos etnomatemática. Entonces, por ejemplo, fractales. ¿Ustedes han oído el término fractal? Sí. ¿Cuántos años tiene el término fractal? Yo lo escuché como a los 16, es decir, debe tener más de 13 años. Entonces yo lo escuché a los 20, o sea, debe tener más de 38. El término fractal es un término relativamente contemporáneo. Estamos hablando de 1950 o 60. No es un término como área. ¿Qué área nos está mandando a los griegos? O sea, en uno puede haber 1000 años, 2000 años, en este estamos hablando de 60, 70 años, menos de 100 años. ¿Cómo se constituye el conocimiento matemático que hoy llamamos fractal? ¿A partir de qué necesidad social? Esa tarea se las dejo. ¿A partir de qué necesidad social? ¿Y de cuál sociedad? ¿Y para qué? Ahí es donde viene todo esto de la actividad, del trabajo, ¿cierto? Entonces resulta que los fractales empieza a trabajarse hace 70, 80 años, se institucionaliza con toda una serie de herramientas matemáticas, símbolos, signos, que es lo que hoy conocemos, pues, los fractales, a partir de la necesidad de entender el comportamiento de determinados objetos de la naturaleza. Por ejemplo, los fluidos, por ejemplo, los rayos, por ejemplo, las costas. Y eso se va generando un conocimiento socialmente construido. Y hoy utilizamos geometría fractal para entender muchos fenómenos de la naturaleza que antes no nos preocupaba entender. Pero eso está asociado a unas necesidades. ¿Cuál fue una de las necesidades fundamentales para el desarrollo de la geometría fractal? El petróleo. Colegas, todos los conocimientos matemáticos son socialmente construidos. Claro, y hay unos muy elementales que son los que damos en la escuela básica, y hay otros, pues ya de una matemática gigante, que son los que trabajan los matemáticos, pero parten de esas construcciones sociales. Entonces, yo ahorita les podría decir a ustedes qué dimensiones se manejan en la geometría fractal. En la euclidiana, ¿qué dimensiones trabajamos? Trabajamos dimensión 1, 2 y 3, ¿cierto? Sí. En la geometría fractal. Estoy pensando que ahí, por ejemplo, podemos tener un objeto con dimensión 0, pero con perímetro infinito. O hablamos de 2.8 de dimensión, ¿cierto? Y ahí, pues, ya es una construcción matemática que van produciendo los matemáticos ya de alta
cierta envergadura que investigan en la matemática pura. Pero todo conocimiento socialmente construido, matemático. Lo que pasa es que a nosotros nos han mostrado una matemática ahistórica, asocial. Entonces el teorema de Pitágoras es el teorema de Pitágoras, sí, pero un momentico, devuélvete en la historia y en la epistemología del por qué y el para qué del teorema de Pitágoras, ¿cierto? Bueno, muy interesante esa pregunta. Los lineamientos. Eso quiere decir, todavía no tenemos claras muchas historias ahí. Entonces, mi tesis doctoral inició averiguando sobre las creencias, concepciones, preconcepción. Bueno, hay, qué sé yo, más de 300 términos en la literatura que hoy hablan de eso, pero en una perspectiva cognitivista. En mi tesis doctoral yo empiezo, como les conté ahorita, estudiando esa perspectiva cognitivista, pero luego yo decía, un momentico, pero ¿cómo hago yo para distinguir qué es una creencia, qué es una concepción? Es como coger al sujeto y partirle el cerebro en pedazos. Entonces yo ya me había metido con el sujeto. Y yo, ¿cómo voy a hacer para identificar? En mi tesis doctoral tengo varios ejemplos. Por ejemplo, hay una niña que dice, es que el profesor de matemáticas tiene que utilizar tiza de colores. ¿Eso qué es? ¿Es una concepción? ¿Es una creencia? Bueno, y ahí hay un montón de trabajos de la literatura, miles, literalmente. Hay un trabajo de Alba Thompson de 1992 donde ella hizo una revisión de literatura muy completo, es quizás de los estudios más completos de revisión de literatura, de creencias y concepciones y de todos los términos que hay al respecto. Y yo lo leí, lo analicé y yo dije, no, yo no me quiero ir por ese camino. Yo quiero una perspectiva más integral, porque no va a ser mi tesis doctoral, no va a discutir si lo que Francisco me acaba de decir es una creencia, una concepción, un saber o un conocimiento. Entonces, a partir de esa tesis doctoral, pensamos en otro término que se llamó ideario. Así se llamó mi tesis, ideario, que era toda una amalgama de todo eso que el sujeto va aprendiendo. Pero en la tesis doctoral de Adriana dijimos, un momentico, es que el ideario es lo que constituye o reconstituye la subjetividad del maestro. Por eso no las estudiamos aparte, porque esa subjetividad, repito, está conformada por las escuelas donde el maestro estuvo, por la familia donde el maestro nace e interactúa, por la iglesia, o sea, por todos los grupos sociales de los que hace parte el maestro. Entonces, en esta perspectiva histórico-cultural, nosotros no estudiamos creencias, concepciones por separado, no nos da. Claro, y miren que ahí en la metodología nosotros declaramos el método dialéctico, que es un método pues bastante filosófico, pero también declaramos la investigación narrativa, y nos basamos en los autores Clandon y Connelly, porque estos autores dicen cosas muy interesantes, o sea, los sujetos, somos sujetos contadores de historia. Yo estoy contando una historia en este momento, ustedes están contando sus historias. Y los maestros somos narradores de historias. Y el sujeto, y lo que les mostré ahorita en las diapositivas, y la subjetividad también se constituyen y se reconstituyen a través del lenguaje. Bakhtin nos dice, el lenguaje nos constituye. O sea, en la medida en que yo enuncio, estoy hablando de los enunciados de Bakhtin, en que yo enuncio y narro para mí y para otros, estoy dando la posibilidad de evidenciar parte de mi subjetividad. ¿Cierto? Entonces, cuando la maestra en todo el movimiento dice, es que yo sí sabía que tenía que haber algo más que dicte y copie. Y ella se siente empoderada en ese grupo que le da toda la fuerza para hacer todas estas cosas que hicimos y ve que los niños avanzan, evolucionan, aprenden. Ella se ratifica y dice, yo sí sabía, había más. Es decir, es ella enunciando para el otro como esa transformación, ¿cierto? Por eso otra vez, esa subjetividad de la maestra, ese es un enunciado que muestra la transformación que ella tuvo, que de pronto para los otros
maestros hace tiempo ya venían haciendo cosas diferentes. Pero entonces el poder de narrar, de contar las historias, da la posibilidad de que el otro se refleje, por eso la metáfora de la reflexión y refracción, se refleje en lo que esa maestra está diciendo o se refracte. Es la metáfora del espejo. Yo me miro en un espejo, físicamente hablando, en física, y me reflejo. O me miro en un espejo y me refracto. Entonces, reflejarse es, quiero ser como ella. Y refractarse, no, eso jamás me ha ocurrido, jamás concordaré con ella. Entonces, ahí empieza a tener mucho valor otras formas de investigación, como la investigación narrativa, como la investigación autobiográfica. ¿Por qué? Porque cuando yo me cuento para mí misma o para el otro, estoy dando indicios de lo que yo soy como sujeto maestro. Es decir, en este momento que ustedes me están haciendo preguntas, yo estoy narrando mis historias y estoy dejando ver para mí misma y para otros, en este caso son ustedes, quién soy yo, ¿cierto? A mí me parece, si algún día quieren profundizar sobre este tema, la tesis de Luz Adriana de doctorado es bien interesante que la lean, también la de maestría, porque muchachos, en la imagen que yo les puse donde tenemos el maestro indígena, la escuela urbana, la escuela rural, todos tenemos que enseñar función, pues es uno de, a mí me contratan en octavo, noveno y en mi contrato de profesor de matemáticas me toca enseñar función. Y fíjense que en estas perspectivas no es solamente el conocimiento matemático aislado, sino en toda esa producción social del conocimiento matemático. O sea, y las formas como se produce el conocimiento matemático. Esa idea además no es solo nuestra, esa idea también la maneja Radford y la manejan muchos grupos. Entonces, en la tesis de maestría, por ejemplo, donde el proyecto era el agua, pero las actividades que poníamos no podían ser iguales, porque en una escuela, la rural, el agua estaba ahí, o sea, la escuela queda al lado del río, mientras que en la otra escuela en Manrique, pues el agua es la que salga de la canilla y no más. Entonces, ¿cómo pensarnos esas actividades? Ahí volvemos a esa esencia de la perspectiva histórico-cultural, que es el sujeto en su ambiente cultural, social, económico, político. Entonces, los ejercicios y las actividades que pusimos en la escuela rural fueron muy diferentes en la propuesta al otro lado. Y todas esas propuestas las hicimos para enseñar el concepto de función. Y, por ejemplo, en la escuela de Barbosa, la rural, llevamos al fontanero. El fontanero nos enseñó cómo era que, o sea, llevamos al fontanero. Nosotros no le íbamos a enseñar nada al fontanero. El fontanero vino a enseñarle a la escuela cómo era que se medía el agua para cobrarla, por ejemplo. Entonces, él nos contó toda su historia. Trajimos a la abuela que había visto el Río Grande, etcétera, 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 para llegar a la noción de función. En el otro lado analizamos una cuenta de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Los dos grupos de las escuelas llegaron a la noción de función a partir de una actividad orientadora de enseñanza de un proyecto del agua. ¿Cómo llegaron? De manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en la perspectiva histórico-cultural y con las actividades orientadoras de enseñanza? O sea, desde el contexto en el que estoy, ¿cómo genero yo, maestra, una actividad orientadora de enseñanza que además transforme al alumno en ese grupo? Les voy a dar un detalle de esa tesis. Yo estaba allá. Hice visita pues a la institución en el acompañamiento mío como asesora de maestría. Ya iban muy avanzados. Los niños ya hablaban de variación, de cambio. Hicimos un trabajo como de un mes. Los niños hablaban de variación, de cambio, de dependencia e independencia, pero la maestra nunca había hablado, pues el tema no lo había dado con esos términos, sino en todos los ejercicios. Profe, o sea, si esto varía, esto ocurre, ¿cierto? Empezaron a manejarse todas esas ideas de función. Cuando uno de los niños dijo, ay, profe, nos están cobrando mal el agua.
Y yo miré y todos miramos. Un niño de Latillo descubrió que les estaban cobrando mal el agua. Y ahí mismo la profesora y yo, no, miremos a ver qué está pasando. Había un error. Total que todo eso se fue para la alcaldía. Bueno, hubo toda una movilización. O sea, la matemática se aprendió. Hubo unos movimientos reales en la vida de los niños, pero además hubo unas transformaciones reales. En la otra escuela hubo marchas. Los niños salieron con unas pancartas porque de acuerdo a las actividades que pusimos descubrieron que botaban y botaban agua en el barrio. O sea, pero eso nadie lo había pensado, ni nosotros, sino son todos los movimientos. Fíjense que en una clase tradicional de función, el maestro llega y dice f de x igual a x cuadrado más 1, y si acaso le pone el ejemplo de la maquinita, que yo meto una x y una maquinita uno le hace así y salió x cuadrado más 1. No. Entonces, para resumir, es considerar al sujeto en sus contextos históricos, sociales, culturales, para producir el conocimiento que debemos producir, y vamos a ver que ese sujeto de lo rural produjo un conocimiento de función como también lo produjo el otro niño. Ahí con Radford nos visitó en esa época de esa tesis y decía, es que ahí está muy claro. O sea, además, oigan lo que voy a decir. Yo no sé, Edgar, qué irá a pensar de esto, pero yo en este momento lo ratifico. No hay un solo concepto de función. ¿Hay cuántos conceptos de función? Hay tantos conceptos de función como sujetos haya. ¿Por qué? Porque Radford estaba trabajando eso en ese momento y me decía, Diana, ustedes tienen los datos, yo tengo la teoría. Que la forma como un niño aprendió con función, el niño rural, fue diferente a la forma como lo aprendió el otro niño, pero ambos llegaron al concepto. Oigan, colegas, estoy hablando del concepto de función, ¿cierto? Bueno, entonces para eso nos sirve, para propiciar aprendizajes que consideren las vidas de los muchachos. Y seguramente esos aprendizajes van, más bien llamémoslo una apropiación o aprendizaje en el sentido de la teoría histórico-cultural de la educación. Toda. Porque recuerden la diapositiva que yo les mostré. La subjetividad habita ahí, entre el yo y el otro, ¿cierto? O sea, si yo no tuviera un alter, una otra edad, yo estaría terminada, acabada, ¿cierto? O sea, no me movería en la construcción de un conocimiento, en la movilización de mi subjetividad. Entonces necesitamos a otros. ¿Cuáles otros? Un montón de otros. Los libros, los autores. Hay unos otros fundamentales en la constitución de la subjetividad de los maestros, que son los otros maestros y el otro más importante, el alumno. O sea, dice Paulo Freire, los alumnos dicen el maestro que estoy siendo. O sea, mis alumnos dicen el maestro que estoy siendo. Entonces, yo maestra necesita otros. Otros es desde los libros, los autores, los congresos, pero hay unos otros muy importantes que son mis colegas y mis alumnos. Entonces, ¿qué descubrimos con la investigación colaborativa? Es el otro poniendo a través del discurso, a través del ejercicio, a través de la actividad, a través de las angustias, los dilemas, los traumas, posibilitándome a mí verme en ese otro, o vuelvo a la metáfora del espejo, o para reflejarme o para refractarme. Entonces, cuando entran a ese colectivo de ese grupo que se constituyó ahí, esos otros, que en este caso eran los colegas, más todo lo que se leía y lo que se hacía y todo, me ayudan a entenderme quién soy yo como maestra de que enseña matemáticas, pero a movilizarme también. En la tesis de Luz Adriana hay un capítulo del grupo donde se muestra ese trabajo con el otro, ¿cierto? Entonces, colaborativamente, o sea, hacer el trabajo como labor, o sea, una labor que me humaniza. O sea, nosotros tres en este caso juntos con un objetivo común que era movilizar mi subjetividad. O sea, una idea muy importante de la subjetividad es
mi subjetividad se reconstituye con el otro. Por eso ahí en las diapositivas que les mostré, a partir de la intersubjetividad. O sea, intersubjetividad es cuando mi subjetividad interactúa con la subjetividad del otro. Vuelvo a repetirla. Una subjetividad que se constituye como una lucha interna, o sea, del sujeto, en mi autoconciencia. Yo estoy aquí luchando. Y esa subjetividad habita ahí en la mitad del yo y el otro. ¿Y ven? Yo y el otro. ¿Qué es lo otro? Lo que no soy yo. Entre lo individual y lo social. Entre lo singular y lo plural, entre el derecho y el revés, y aquí en lo que yo me reflejo y en lo que yo me refracto. Entonces, si ustedes ven, para que mi subjetividad esté en movimiento y en continua constitución, la alteridad, la otredad es fundamental. Repito, esa otredad es todo lo que no sea yo. Esa es una idea de Bakhtin. ¿Qué es lo otro? Lo que no soy yo. Que llega a ser parte de esa lucha interna. Sí. Claro. Por ejemplo, en este momento nosotros tres estamos dialogando. Ustedes en este momento están en una lucha interna. ¿Cómo así? No entiendo, pero ¿por qué? Sí, no, tengo que ir a entender más, a leer más. Cierto. Y ahí ustedes están reconstituyendo su subjetividad. O sea, están transformándose como maestros y seguramente Francisco de esta conversación y del curso que está dirigiendo Edgar va a tomar unos elementos y tú otros y los otros chicos otros en esas luchas internas. Esa es la subjetividad. Por eso ese movimiento con el otro, por eso el otro es tan importante en la teoría histórico-cultural, ¿no? Bueno, profe, yo creo que le agradecemos mucho por tu tiempo, por tu espacio, por tu disposición. Ha sido muy amable con nosotros en crear esta historia. Bien. Entonces, Gracias, estaremos profe, enviando por compartir. reacciones, compañeros.